Gracias, Gladys. Bueno, buenos días. Esta asignatura que se llama Historia de la Bioética, pero de la cual yo me voy a referir solamente a algunos hitos en en esa historia. Y podemos comenzar diciendo que los hechos técnicos y científicos que caracterizaron, vamos a decir, la historia de la humanidad a partir sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX y por supuesto lo que va del XXI, han llegado a crear prácticamente una nueva visión de nuestro propio planeta, del cosmos en general e incluso de la existencia del hombre. Y eso, por supuesto, ha modificado la filosofía, se ha cambiado el enfoque de la medicina, aun cuando no siempre sea para producir resultados positivos. Todas estas intervenciones han dado origen, entonces, a la aparición de la bioética como, como una respuesta a los problemas éticos que se generan por la aplicación de la tecnología biomédica al ser humano. Y yo digo que comparto con los antiguos, con muchos estudiosos, vamos a decir así, eh, un criterio que lo mantiene también Diego Gracia, y es el que debemos a los antiguos griegos los fundamentos de la moral racional, de la moral racional o filosófica. Y dice Diego Gracia que antes de Grecia no existe en el rigor de los términos la ética. Yo diría que entonces tenemos que partir de esta época histórica para iniciar ese camino que nos va a conducir a las sociedades humanas desde la ética hasta nuestra moderna bioética. La siguiente, Gladys, por favor. Sin embargo, es necesario insistir en que la gran cuestión del bien y del mal, el conflicto entre el deber y el querer, ha acompañado al hombre desde el primer momento de su existencia. Ha sido perenne y podemos invocar razones económicas, políticas, sociales, lo que queramos. A través del tiempo se ha intentado obtener de la reflexión ética, y no la solución, al menos la siguiente, por favor, la adecuada consideración de esos conflictos o dilemas que son los que van a ser objeto de un juicio moral en un marco de referencia, de una jerarquía de valores y el anterior. Sí, pero creía que tenía otros adicionales. En un marco de referencia de una jerarquía de valores que nos va a permitir el estudio y la comprensión del hombre. Tendríamos la ética como respuesta a esta situación. La siguiente. En nuestra cultura occidental, entonces, se distinguen primariamente dos pilares, o quizá más bien yo diría dos vertientes o dos caminos para fundamentar la ética. Esos caminos serían el religioso o el metafísico. De acuerdo con el primero, el religioso,
no habría moral sin religión, ya que la moral debería asentarse en los 10 mandamientos recibidos directamente de Dios. Pero la historia nos dice también del esfuerzo realizado para explicar las funciones naturales de una forma racional. Ese esfuerzo se inició con Tales, Anaximandro y Anaxímenes, habitantes de Mileto, durante la época estelar de la Magna Grecia. Pero la siguiente, realmente es Sócrates en el siglo de oro, en el siglo de oro de Grecia. Entonces, en su búsqueda del bien, el que inicia la investigación del hombre como sujeto moral y, por supuesto, representa junto con Platón y con Aristóteles la cúspide del pensamiento ético y filosófico. No vamos a profundizar en este momento en estos grandes pilares de la filosofía, porque probablemente van a entrar un poco más en ello en la parte de fundamentación. La siguiente. Desde el punto de vista etimológico, la palabra ética proviene de la raíz griega que significa uso o costumbre. Esa palabra en griego tiene dos grafías. Con la letra eta significa residencia, morada, lugar donde se habita. Pero escrita con la letra epsilon se refiere entonces a las disposiciones del hombre en su vida, su carácter, el modo de ser, las costumbres, en suma, lo que conocemos como moral. Ambos términos fueron traducidos al latín por Cicerón. Lo tradujo como mos mores, es decir, costumbre. Y en la filosofía escolástica se llamó habitus, es decir, hábito. Y es considerada la ética, entonces, estamos hablando de la ética, es considerada como una disciplina filosófica desde que Aristóteles le concede esa categoría. En el mundo romano, el término correspondiente es mos mores, como dije ya antes, en latín, ¿no? Tiene el mismo significado, uso, hábito, costumbre, y se utiliza tanto como sustantivo, la moral, también como adjetivo, moral, que califica de buena una acción. La ética, entonces, forma parte junto con la teología moral de las llamadas ciencias de los valores. Y ella proporciona la teoría sobre los actos morales y se ocupa del ideal, se ocupa del deber ser. Y a pesar de que en general se utiliza como sinónimo de moral, muchas veces lo vemos en la práctica, utilizado como sinónimo ética o moral. En la discusión filosófica se aplica más bien el término moral a los actos humanos que se califican como buenos, apegados a las normas,
y de acuerdo a los juicios de valor. La siguiente. La ética de los griegos es una ética naturalista, porque considera moral lo que se ajusta al orden natural. Y eso se evidencia especialmente en la filosofía estoica, que ejerce una enorme influencia en la cultura occidental, sobre todo después de la aparición del cristianismo. Porque en Grecia aparecen innumerables corrientes filosóficas para la época, no vamos a entrar en eso, por supuesto, tampoco. Y nos vamos a quedar con, con esta explicación, digamos, y con la filosofía estoica ajustada al orden natural. Y son esos filósofos estoicos los que desarrollan la teoría de la existencia en el hombre de una conciencia moral innata, anterior a los mandatos de la religión, que ellos la difunden como ley natural, de la que todos hemos oído hablar y que la utilizamos también modernamente, la ley natural. Non scripta, sed nata lex, es decir, una ley que no está escrita, que es una ley natural, identificando las exigencias de esa ley con las de la divina razón. Esta fundamentación de la ética, que es asumida por los padres de la iglesia, predomina durante la Edad Media, ¿saben? Los padres de la iglesia en el comienzo del cristianismo, a la caída del Imperio Romano, y alcanza su máximo desarrollo con la escolástica de Santo Tomás, ¿eh? en el siglo XIII. O sea que nos acompaña durante toda la Edad Media, esa filosofía escolástica. La siguiente. La ética, entonces, fíjense que estamos hablando de la ética, acompaña así al hombre y a la medicina con un carácter preferencial, no solo por la concepción griega de la virtud como armonía con la naturaleza y de la salud como equilibrio o belleza, por lo que la moral toma como modelo a la medicina, pero además, ¿no?, porque constituye un arte que involucra a los seres humanos en sus decisiones, por lo que puede afirmarse que todas las decisiones médicas son decisiones éticas que requieren de la elaboración de juicios de valor, además de los juicios racionales. La siguiente. Esta fundamentación naturalista de la ética se va a mantener en la cultura occidental hasta bien entrada la modernidad. Fíjense todo el tiempo histórico que recorre esa fundamentación naturalista de la ética. Sí, Hipócrates y Galeno transitan ese mismo camino y es posterior al Renacimiento que el orden natural comienza a diferenciarse en orden físico y orden moral. Y aquí tenemos que mencionar la gran contribución de Hume y de Kant
en la consolidación de esa diferenciación del orden natural en orden físico y orden moral, y en consecuencia de la fundamentación epistemológica de la filosofía y por tanto de la ética. Adicionalmente, tenemos que considerar los aportes de Adam Smith, que introduce la economía en el mundo de la ética, generando teorías económicas de una enorme importancia moral. La siguiente. La licencia que me concede, vamos a decir así, el referirme solamente a algunos hitos en la historia de la bioética, me permite estas referencias puntuales, que con el objetivo de ofrecer una panorámica de esa ética que trata de dar respuesta a las cuestiones trascendentales que ocurren en la vida del hombre y en el caso particular también de aquellas relacionadas con las prácticas de la medicina, por las razones que ya hemos conversado. La siguiente. Vamos a hablar entonces un poco más concretamente del origen de la bioética. Como dije al principio, ese avasallante progreso científico de los últimos años, sobre todo referido al campo biomédico, ha sobrepasado las posibilidades de la ética tradicional para darle respuesta a las necesidades generadas por ese conocimiento. Entonces, nos enfrentamos hoy en día a situaciones que hasta ayer eran de ciencia ficción, pero que ahora se han hecho reales y para los cuales tenemos que crear nuevas respuestas. La biología en general y la medicina en particular se han transformado desde ciencias, vamos a decir, descriptivas, la biología, y curativas, la medicina, como las habíamos conocido tradicionalmente, en poderosas herramientas de control del ambiente vital y de la manipulación de la vida humana. Dando entonces una nueva dimensión a los problemas éticos tradicionales. La siguiente. Casi hasta mediados del siglo XX, el positivismo, la corriente filosófica positivista, vamos a decir, que desde los últimos años del siglo XIX dominaba el horizonte de la ciencia, había excluido a esta y a la biotecnología de la discusión intelectual seria. Se había alejado de la ética. La ética había quedado relegada al campo filosófico. Pero para este momento, mediados del finales del siglo XIX, comienza a surgir entre los científicos una seria preocupación por los problemas que tanto para el presente como para el futuro pudieran generar la aplicación indiscriminada de las nuevas tecnologías que están surgiendo a cada momento. La siguiente. El padre Alfonso Llano, un bioeticista colombiano que falleció
no hace tanto. Destaca entre los antecesores importantes de la bioética las obras de Teilhard de Chardin, de Margaret Mead y de Paul Ramsey. Yo creo que ustedes deben conocer estos personajes. Margaret Mead era antropóloga, Paul Ramsey bacteriólogo. Él los califica de científicos humanistas. Igualmente, a Aldo Leopold, que fue un ingeniero forestal, que por ahí hacia el año 1949 propone extender la ética, en ese momento la ética, a la relación del hombre con el ambiente, en vista del maltrato y de la depredación del mismo que él constataba como ingeniero forestal que era, con una gran preocupación. Y entonces esto podemos considerarlo pues como antecesores en el nacimiento de la bioética. La siguiente, por favor. Pero es realmente Van Rensselaer Potter, un oncólogo bioquímico de la Universidad de Wisconsin, quien en el año de 1970 rescata el término bioética, que había sido utilizado por primera vez por un monje alemán, Fritz Jarr, en un artículo que publicó en una revista en Alemania en 1927. Artículo que se llamaba Bioética. Potter rescata el término y en el año de 1970 escribe entonces un artículo que se llama Bioética, la ciencia de la sobrevivencia, y lo publica en una revista que se llama Perspectivas en Biología y Medicina. Y poquito después publica en Bioscience otro artículo que denomina bioética, ya a finales del 1970. Pero por fin, en enero de 1971, su libro, que lo titula Bioética, un puente hacia el futuro, en el cual establece como objetivo contribuir al futuro de la especie humana, promoviendo la formación de una nueva disciplina, la disciplina de la bioética, y concibiendo a esta bioética como un puente entre las ciencias y las humanidades, como el diálogo necesario entre los humanistas y los científicos, dándose origen a un movimiento integrador, interdisciplinario, que considere en la discusión no solamente los hechos, sino los valores, y que utilice el lenguaje común que exigen los paradigmas de la ciencia interdisciplinaria. La siguiente. En 1978, Gordon Rich de la Universidad de Georgetown publica entonces ya la primera enciclopedia de bioética, ayudando así a formalizar el nombre y a establecer el carácter disciplinar de la bioética. Y la define a la bioética como el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, a la luz de los valores y de los principios morales. En esta primera edición de la Enciclopedia de Bioética hay un capítulo dedicado a los médicos de Latinoamérica, la ética de los médicos en Latinoamérica, que fue escrito
por nuestro profesor de clínica médica, el doctor Augusto León, fundador y pionero de la ética primero y después de la bioética en Venezuela. En su segunda edición, la segunda edición de la enciclopedia de bioética, que está para el año 1995, se modifica esa definición anterior y se considera entonces a la bioética como el estudio sistemático de las dimensiones morales de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, empleando una variedad de metodologías éticas en un espacio interdisciplinario. La siguiente. En enero de ese año 71 publica Potter su libro sobre bioética. Y en 1 de julio de ese mismo año, 1971, o sea que casi menos de 6 meses después, abre sus puertas el primer centro de bioética, fundado en la Universidad de Georgetown, en Washington, y dirigido por André Hellinger, con el auspicio de la familia Kennedy. Por eso se designó el Instituto para el Estudio de la Reproducción Humana y Bioética con los nombres de Joseph y Rose Kennedy, que ha sido pues inspiración para el desarrollo de los nuevos centros de bioética en el mundo entero. Y tenemos que mencionar, por supuesto, el Hastings Center. El Hastings Center on Hudson, en Nueva York, dirigido por el profesor Callahan, Daniel Callahan. Este es anterior, fue fundado en 1969, pero a pesar de que fue fundado antes, no se considera el primero en bioética, vamos a decir, porque ahí el estudio de la bioética solamente se inició a partir de 1973, cuando una publicación de Callahan más bien fue crítica de la bioética, una publicación que se llamó Bioética como disciplina. El primer centro europeo fue fundado en 1976 por el médico jesuita Francesc Abel, quien estudió con Hellinger. Y él fundó entonces el Instituto Borja de Bioética, que se considera hoy en día como uno de los mejores en Europa. Bueno, hoy existen muchos, más de 500 centros en todo el mundo, más de 300 revistas especializadas. Una comisión de bioética de la UNESCO y muchas otras comisiones de importantes instancias de repercusión mundial y regional. Se las iremos viendo poco a poco, algunas de ellas de las más importantes. La siguiente. Bueno, el extraordinario desarrollo y la acogida universal de esta disciplina solo podría explicarse para algunos historiadores, vamos a decir, por la sentida necesidad de la humanidad entera de trabajar por el establecimiento de ese diálogo interdisciplinario entre la filosofía, la medicina y la ética. Según Reich, mismo el de la enciclopedia, la palabra bioética es muy sugestiva y poderosa. Sugiere un nuevo foco, una nueva reunión de disciplinas en una nueva forma y con un nuevo foro que tendió a neutralizar
el tinte ideológico que la gente asociaba con la palabra ética. Las publicaciones de bioética se han eh, multiplicado casi inabarcablemente, probablemente expresando una de las características peculiares, diría yo, del posmodernismo ante el desencanto de la modernidad. La siguiente. ¿Cuáles fueron entonces esos acontecimientos que intervinieron en el nacimiento de esta moderna disciplina? Hablamos ahora de la bioética. El momento es el año de 1960 y el lugar, los Estados Unidos. Y en ellos van a coincidir el desarrollo científico y el cambio cultural. En medicina se inicia la diálisis renal. Una vez que es posible el procedimiento de diálisis, cuando se inventa la cánula arteriovenosa en el año 1961. Comienzan entonces, se inician los trasplantes de órganos. La resucitación cardiopulmonar por masaje cardíaco a tórax cerrado. La ventilación artificial. Este es el momento en que hace su aparición la píldora anticonceptiva, separando la actividad sexual de la procreación. Se multiplican las unidades de cuidado intensivo. Se hace complejo el diagnóstico de muerte al introducir el concepto de muerte cerebral. Y se inician las técnicas del ADN recombinante, dando así origen a la llamada por algunos historiadores la tercera revolución del siglo XX, la revolución del ADN recombinante. Por otra parte, se proclaman los derechos civiles y la autonomía de las personas. La defensa de las minorías. Renace el feminismo como movimiento social y se asiste a una importante transformación de muchas instituciones tradicionales, como la familia, la iglesia y la escuela. Incluso la iglesia católica, tan conservadora, en el año 1962 tiene lugar el Concilio Vaticano II, que fue revolucionario. Al lado del desarrollo de la ciencia y de la técnica, tenemos entonces los poderosos medios de comunicación y también contribuye la publicación de un libro, el libro de Rachel Carson, que se llama Primavera Silenciosa, que va a despertar una preocupación a nivel mundial sobre las amenazas al ambiente. En conjunto, vamos a decir, todos estos hechos científicos, técnicos y culturales generaron un cúmulo de problemas morales nuevos y difíciles de abordar, a los cuales se agregaron los problemas de la ética profesional, vamos a decir, antigua o ética médica, que también son abarcados por la bioética. La siguiente. Pero
Vamos a ver cómo continúa esta historia, porque ocurre que en el año de 1962, antes, por supuesto, de toda esta actuación, digamos, de Potter, se crea por primera vez en Seattle, en Washington, una comisión de personas no médicas, civiles, para decidir quiénes se iban a beneficiar del procedimiento de diálisis renal que acababa de, de ponerse en práctica y que era muy escaso todavía. Y en este momento, con el nombramiento de esta comisión de civiles para que tomen estas determinaciones, se delegaba una decisión que había sido médica toda la vida y se delegaba entonces en la comunidad. Eso tuvo mucha repercusión porque fue publicado por la revista Life, que era una revista de circulación mundial sumamente importante. Y el título que la periodista le colocó fue Ellos deciden quién vive y quién muere. Ese artículo de Life le mostró a la opinión pública un hecho bioético, aunque todavía no existía esa denominación. Pero también hubo otros hechos que contribuyeron, entre ellos un artículo publicado por el doctor Henry Beecher, que era profesor de la cátedra de anestesia de la Universidad de Harvard, y él lo publicó en el New England Journal of Medicine en el año 66. El artículo se llamó Ética e Investigación Clínica, y ahí él ponía en evidencia los trabajos científicos en seres humanos que violaban principios éticos como consentimiento informado y, y en esos sujetos de investigación y muchas otras cosas. Ese artículo de Beecher tuvo mucha repercusión, pero realmente como decisivo fue el caso de Tuskegee Valley, una población de Alabama que en el año de 1932 comenzó un experimento por un grupo de científicos que decidieron privar de tratamiento antisifilítico a 430 personas de raza negra que presentaban la enfermedad con el objeto de observar el curso natural de la misma. Y yo creo que es pertinente recordar que desde finales de la década de los 40 ya se contaba con la penicilina como, como el tratamiento efectivo contra la sífilis. El experimento duró 40 años, desde el año 32 hasta el año 1972, cuando fue que finalizó bajo la administración de Clinton, porque y lo sacó a la luz una información de un periodista. En ese momento todavía vivían unas 2 o 3 personas que habían participado en el experimento y el presidente Clinton les ofreció un acto de desagravio a esas 3 personas que quedaron de él. Otros casos notables fueron los experimentos de cáncer con judíos. Fue también en ensayos clínicos con hepatitis en niños eh, con retardo mental en la Willowbrook State School de Nueva York en el año 54. El primer código para regular abusos como estos
Se elaboró en Alemania, fíjense qué paradójico, diría yo, en 1931. Y ya ahí se hablaba de la necesidad del consentimiento informado en ese primer código, que no fue un código internacional, fue un código, van a decir, de Alemania en el 1931. Y todos observamos como entre el 1933 y 1945 el mundo fue testigo de las más bárbaras violaciones de este código con los experimentos infrahumanos, diría yo, de los médicos nazis en prisiones, en hospitales psiquiátricos, en campos de concentración. A raíz entonces del enjuiciamiento de estos médicos, en el célebre juicio de Nuremberg, surge el llamado Código de Nuremberg en el año 1947, cuando ya se había terminado la Segunda Guerra, y eso entonces constituye la primera declaración internacional sobre investigación en seres humanos y hace énfasis, igual que el 31, en la participación voluntaria expresada a través del llamado consentimiento informado. Otro caso fundamental también en el desarrollo inicial de la bioética es el caso de Karen Ann Quinlan, quien en el año 1975, ella es una joven norteamericana, que entra en coma irreversible y queda en estado vegetativo permanente. Los padres, después de mucho tiempo en eso, piden la desconexión del respirador para que se le permitiera morir. Esa solicitud fue acogida por el Tribunal Superior de Nueva Jersey y se autorizó la desconexión. A pesar de que se retire la desconexión, la joven continúa respirando por sí misma y fallece varios años después. Pero por primera vez se reconocía que esa tecnología de soporte vital planteaba la cuestión ética de mantener o no con estas medidas a pacientes sin esperanza alguna de recuperación. La siguiente. Muchos otros factores contribuyen al surgimiento de la bioética. En aras de la brevedad, consideraremos rápidamente lo ocurrido al reconocerse el derecho a la salud, la cual pasa ahora a ser un deber del Estado, con las consecuencias, por supuesto, de la masificación, de la burocratización y de la escasez de los recursos ante la gran demanda de los servicios. La medicina se deshumaniza, la relación médico-paciente se deteriora. Y todo eso plantea la dificultad para la distribución equitativa de los recursos que son limitados y el acceso de todos a las nuevas y costosas tecnologías. E introduce entonces en la reflexión bioética las cuestiones de la justicia distributiva, que es uno de los más relevantes incluso en nuestra discusión bioética actual. La siguiente. Entonces, los problemas a los cuales intenta dar respuesta la bioética se originan
de la manipulación biológica de la persona humana. Ese es el tema central de investigación, la vida humana. Al comienzo, con su nacimiento, su identidad personal, con las nuevas formas de generar la vida, con toda esta tecnología que aplicamos al comienzo de la vida, al final de la vida, en todo lo referente a los enfermos críticos, los enfermos terminales, la limitación de medida, la eutanasia, el diagnóstico de muerte, en el transcurso de la vida con los trasplantes de órganos, la investigación, con los grandes problemas sociales, ¿no? Y la ecoética también, la necesidad de mantener la calidad de vida y el ambiente. Y la siguiente. Por supuesto, el bioderecho, todas estas otras cosas que constituyen la materia de la bioética social, los problemas de población y la conservación de la biodiversidad, como ya dije. La siguiente. Todo lo anterior ha dado origen a diversas normativas precursoras, a las cuales siguen disposiciones que tienen diversa fuerza moral. Algunas son obligantes, son obligatorias, y otras son de cumplimiento voluntario. En líneas generales, esas normativas presentan algunas características comunes. Por ejemplo, surgen de convocatorias a consecuencias de denuncias por transgresiones graves. Tuvimos el ejemplo de Nuremberg, el de Tuskegee, etc. No se adelantan a los acontecimientos científicos. Ellas van detrás de los acontecimientos científicos, van a la saga. La ley aparece después que ha ocurrido el delito. Aquí incluso podríamos citar a Hegel. Hegel dice, la filosofía dice siempre demasiado tarde cómo debe ser el mundo, ya que llega cuando la realidad ha completado su proceso de formación y ya todo está hecho. Es como la lechuza de Minerva que emprende el vuelo a la hora crepuscular. Esa es una cita de Hegel. Bueno, siguiendo con nuestras normativas, se elaboran también como declaraciones, buscando un acuerdo o un consenso internacional, cuando más bien deberían ser códigos que busquen formar parte de las legislaciones específicas de los países. La siguiente. En 1964 aparece entonces la Declaración de Helsinki. La Declaración de Helsinki constituye el documento fundamental para orientar adecuadamente la investigación en seres humanos. Esta, como ustedes ven ahí, ha sido modificada innumerables veces en cada una de las reuniones de la Asociación Médica Mundial. Y la última modificación había sido en el año 2013. Hace un mes, a mediados de octubre, 19 de octubre más o menos, se publicó entonces la última revisión de la Declaración de Helsinki para celebrar el 60º aniversario de su
promulgación. Fue en el 64 y en este año 2024 cumplió 60 años. Y entonces se publicó en octubre por parte de la Asociación Médica Mundial, esta última versión, vamos a decir así, que representa la octava revisión tras más de 2 años de consulta global y de reuniones internacionales para esa modificación. Los cambios más significativos se refieren a la apreciación global de los retos éticos, la revisión del lenguaje utilizado. Por ejemplo, se cambió el término sujetos humanos por participantes en la investigación y describe el papel de los sujetos de investigación como compañeros de los investigadores en el proyecto. Destaca el lenguaje que amplía la visión de la declaración, incluyendo países americanos de bajo y mediano ingreso, despejando el camino para una mejor investigación en ellos. Y se considera pues uno de los documentos más sólidos para dar respuesta a los planteamientos modernos de la ética biomédica, porque incluye también todo lo que es lo referente a inteligencia artificial y todas estas cosas. Este documento es fundamental para orientar entonces la investigación en seres humanos, porque evalúa el riesgo-beneficio y debe garantizar la solvencia científica y la pertinencia social, la solvencia científica de los investigadores y la pertinencia social del proyecto, fijar límites a la investigación y establece la obligatoriedad entonces del consentimiento informado y todo eso en función de lo planteado en una empírica. La siguiente. Como les dije, ha sido revisada innumerables veces esa declaración. Esto fue una importante modificación que se le hizo, revisada, cuando se incluyeron los grupos vulnerables en investigación, la compensación por daños y el carácter confidencial que debía tener también esa información. La siguiente. Bueno, ¿cómo es posible colegir de todo lo que ya hemos dicho? La bioética surge en los Estados Unidos. Surge como producto de una cultura y de un momento favorable. En los Estados Unidos lidera su desarrollo en el mundo, a pesar de que rápidamente se incorporan los países europeos y después también Latinoamérica. En Latinoamérica, fundamentalmente promovido por la Oficina Panamericana de la Salud, con un programa, se inició pues con un programa de formación de profesionales en bioética, del que hablaremos un poquito más después. Los bioeticistas norteamericanos han hecho el mayor énfasis en la bioética médica y la fundamentaron entonces en los principios derivados del informe Belmont. El informe Belmont es un documento elaborado en el año de 1979 por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos en Investigaciones Biomédicas y de la Conducta, que fue designada a ese efecto a raíz
del escándalo que se produjo por el caso Tuskegee. En ese informe se establecen los principios de la bioética en número de 3, que fueron luego recogidos y modificados por Bochan y Childress en su libro Principios de Bioética Biomédica, de Principios de Ética Biomédica. En ese mismo año de 1979, y entonces en vez de 3 principios, pues se quedaron los 4 que conocemos. El principio original de respeto por las personas, que se llamaba, se dividió en 2: principio de autonomía y principio de no maleficencia, manteniéndose entonces poco modificados los principios de beneficencia y justicia. La siguiente. En el año de 1982 surge entonces la propuesta de normas internacionales para la investigación biomédica en seres humanos, que fue elaborada por el Consejo de Organizaciones Internacionales de Ciencias Médicas, la CIOM, y la Organización Mundial de la Salud, con el objeto de mostrar cómo se aplican los principios de la Declaración de Helsinki a la investigación en seres humanos. Este documento fue revisado en el año de 1996 para incluir los considerables progresos que se han hecho nuevamente en ese momento, sobre todo en la biotecnología y en la expansión del potencial de investigación, además de otros sucesos importantes que han planteado nuevos problemas éticos, tales como la epidemia de VIH-Sida y la necesidad de probar vacunas y nuevos fármacos que no se habían previsto en legislaciones anteriores. La siguiente. En el año de 1997, en abril, surge en Europa el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina, que es uno de los más importantes convenios, se abrevia, vamos a decir así, como Convenio Europeo de Bioética del año 97, y en él se protegen a los sujetos de investigación, a las personas no competentes para decidir y a los embriones in vitro, objeto de investigación. Este convenio fue firmado por los 40 países que en ese momento componían la Unión Europea, y además por la Santa Sede, Estados Unidos, Canadá, Japón y Australia. Hemos pasado 2 horas de tiempo. Falta mucho. Falta, no falta nada, creo. Bien. Okay. La siguiente. Pero es esta Declaración Universal del Genoma Humano y los Derechos Humanos de la UNESCO del año de 1998, que se celebra, vamos a decir así, el 50º de la Declaración Original de los Derechos Humanos del año 48, en donde por primera vez incluso se emplea la expresión de genoma humano como patrimonio común de la humanidad. Hay miles más de códigos y regulaciones. Yo solamente les estoy mencionando algunos de los más importantes. La siguiente. Fue muy importante entonces la creación en los Estados Unidos, a raíz de todo esto, de los Institutional Review Boards, que son los institutos que han servido de modelo a las comisiones de bioética que se han instalado en otros países
y que garantizan, vamos a decir así, la protección de los sujetos de investigación y el diseño adecuado de los proyectos, el riesgo-beneficio, el consentimiento informado, la privacidad, la selección equitativa de las poblaciones para las investigaciones. Y como les digo, han sido modelos de las comisiones de bioética de otros países. La siguiente. Entonces, aquí tenemos los 4 principios después de la modificación del informe Belmont. El principio de maleficencia, ante todo, no causar daño, es un principio considerado por Diego Gracia como un deber prima facie y se conoce desde la época de la medicina hipocrática, primum non nocere. Constituye, según Diego Gracia, la expresión de los deberes perfectos y, por supuesto, de obligatorio cumplimiento. El deber de no hacer daño es más obligante que la exigencia de practicar el bien. El otro principio, principio de beneficencia, que junto con el principio de autonomía es considerado también por Drain como el principio constitucional de la medicina. Consiste en la obligación de hacer el bien. El principio de autonomía significa el tratamiento del paciente como persona, como sujeto y no como objeto. Y se puede definir como la obligación de respetar los valores y las decisiones del paciente y es el que da origen al consentimiento informado. Constituye un principio fundamental, sobre todo en la cultura anglosajona, y nosotros ahora es cuando realmente lo estamos asimilando en las culturas nuestras. El principio de justicia, que consiste en dar a cada quien según sus necesidades, pero tendríamos que decir ahora en la medida de las posibilidades, exige un reparto equitativo de los recursos y también tiene que ver con los derechos de la tercera generación, es decir, con los derechos que tienen los que nos van a suceder a nosotros en las generaciones futuras de conseguir un planeta en las condiciones, mejores condiciones en que se debe quedar. Esa fundamentación principialista representó al comienzo, por supuesto, una buena base para la bioética, pero a pesar, la siguiente, pero a pesar de su vigencia actual, está siendo cuestionada porque introducen mucha rigidez en la reflexión porque no da respuesta a todos los casos. Tareas, digamos, de los bioeticistas, sobre todo los bioeticistas latinoamericanos, trabajar en búsqueda de una fundamentación más acorde con nuestra idiosincrasia. La siguiente. Esta es la última. Tal como lo expresa Lola, un bioeticista latinoamericano, chileno. No todo el mundo está de acuerdo con que esta es la única forma de desarrollar la bioética, la principialista. El restablecimiento de otras tradiciones, la utilización de otros fundamentos, la incorporación de diversos puntos de vista debieran permitir una expansión del campo bioético en diversas direcciones, manteniendo la pluralidad de enfoques que le ha caracterizado hasta ahora. Y eso es lo que vamos a ver cuando continuemos en otro momento hablando de cómo se siguió desarrollando la bioética y más todavía en nuestros países latinoamericanos. Muchas gracias.